Esta vez tardamos más tiempo porque hace un mes que no hablábamos, y no hablar un mes sobre los adultos mayores y no hablar un mes sobre lo que está pasando con los jubilados realmente en Buenos Aires y en la Argentina es mucho tiempo. Pero bueno, se dieron así las cosas, pero hoy por suerte ya estamos nuevamente comunicados con Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad. Antes aclarar que no hablamos porque justamente este es un programa de 2 horas semanales y ha habido cantidad de información y cantidad de cosas y teníamos que ir regulando, pero bueno, hoy vamos a tratar de aprovecharlo. Eugenio, ¿qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte, saludar a todos los oyentes. Bueno, un abrazo grande ante todo, ¿eh? Bueno, vamos a empezar porque hoy realmente hay cantidad de temas que se van a resolver, sí, o que se están tratando de resolver, o que vos venís denunciando, algunos ahora, algunos hace mucho tiempo. Pero vamos a empezar con la nueva fórmula jubilatoria. ¿Cómo lo ves vos? La nueva fórmula jubilatoria para las jubilaciones y pensiones. Sí, obviamente. Recordemos que a partir de la suspensión de la ley de movilidad, el Ejecutivo hizo reajustes hacia la baja en cada uno de los trimestres, que estableció índices diferenciados respecto a lo que hubiera generado la ley suspendida, con algunas características particulares. Simplemente para recordarlo, en el mes de marzo se hicieron recortes de índices en forma segmentada, respetando el 11,56%, que era lo que había generado la suspendida ley, para las mínimas nada más. Se le dio un poquito más de ese 11,56, 172 pesos más, pero a partir de ahí se fueron estableciendo porcentajes menores hasta llegar al 3.7 para las pocas jubilaciones altas, recordando siempre que el tope de las mismas en el sistema ordinario son 103.000 pesos, en ese momento, y 116. Esto, ¿por qué lo señalo? Porque hay un tema que nosotros observamos, que es primero la baja segmentada de los índices, pero aparte se planteó como principio para hacer esto el criterio de la solidaridad de quienes están en el sistema. Recordemos esto para después analizar otro aspecto del cual seguramente vamos a hablar. Solidaridad bastante particular, porque tenía que ser solidario el de 18.000 pesos respecto al de 14, es decir, el de 14 se le aumentaban 172 pesos en más, y al de 18 para arriba se le restaban primero alrededor de 330 pesos hasta llegar a 4.000 pesos al de mayor jubilación. Luego ya en los meses de junio y de septiembre realmente hubo quita absolutamente para todos. Es decir, el último, el de septiembre, se aplicó el 7.55 respecto a los casi 10 puntos, el 9.88 que establecía la ley. Todos estos decretos están tachados de inconstitucionales por parte de un amparo colectivo que se hizo de la Defensoría, con el acompañamiento de los doctores Adrián Trócoli y Enrique Gil Domínguez, que están por vía del per saltum ya en conocimiento de la Corte Suprema. Ahora bien, cuando se decreta la emergencia, y acá otro tema que te señalo para que recordemos y juntemos al tema solidaridad, sí, se dice precisamente en el decreto que
esa emergencia está en razón que el sistema no está en condiciones, no tiene plata para pagar los índices que generaría la ley suspendida. Falta de plata es lo que se aduce y ahí se decreta la emergencia y se dice, bueno, que el Congreso establezca una nueva fórmula. Y el Congreso, después de meses de discutir cómo discutir, empezó a reunirse en términos de 3 meses a esta parte, una comisión bicameral, para ver qué fórmula se aplicaría. Al día de hoy, bueno, fuimos invitados muy amablemente una enorme cantidad de gente relacionada con el tema, y en realidad al día de hoy había 2 posturas nada creativas, es decir, la actual oposición planteaba volver a la fórmula suspendida de cuando era oficialismo. Y el actual oficialismo plantea una fórmula que era la anterior a la movilidad suspendida, cuando ellos eran oficialismo. Claro. Por lo cual, es decir, hasta ahí está la cosa hoy, sí, ¿no? Y el Ejecutivo sigue haciendo lo que quiere. Claro. Es decir, sí. Ahora acá, Eugenio, se agrega este tema entonces, que se empieza a discutir una fórmula, pero ya parecería que se pierde todo el año con aumentos por decreto, y que que queda una jubilación, la mínima muy pero muy baja, ¿no? Muy baja la mínima, y se van a estar perdiendo 15 puntos en el año para algunas categorías, para algunas un poco menos, para las mínimas un 10%, a un 12%. Lo significativo que estamos discutiendo índices sobre haberes jubilatorios que ya se convirtieron en meros subsidios por su monto. Claro. Y doy un ejemplo concreto y próximo, que fue el índice para el mes de septiembre, para este mes. 9.88 era lo que establecía la ley. 7.55 es lo que se ajustó. ¿Qué quiere decir esto en plata, por ejemplo, para las mínimas? Para las mínimas, el reajuste fue de 1.200 pesos, aplicando el 7.55. De haberse aplicado el 10%, el 9.88, hubiera sido 1.600 pesos. La discusión son 400 pesos. Claro. En haberes, que son hoy de 18.000 pesos, estamos discutiendo si el reajuste era 42 pesos por día o 50 pesos por día. Claro. Estamos discutiendo el valor de un café al que no puede comer. Claro, pero a esto se le agrega lo que ya habían perdido en los últimos 2 reajustes, ¿no? Claro, por eso digo yo, y seguramente algún otro también lo habrá planteado, pero voy al caso mío, no por un término, por un tema autorreferencial, simplemente porque es lo que está en actas. Sí. Yo planteé que en vano era como discutir el sexo de los ángeles, discutir la movilidad sin la recomposición previa del haber. Claro. Y ahí vamos a números muy, muy concretos. En diciembre del 2017, con el cambio de fórmula en el llamado factor empalme, los haberes jubilatorios perdieron 6 puntos. Le reajustaron un trimestre, claro. Y esto no es que lo decimos, sino que ya lo dijo la Corte, en el caso Fernández Pastor y tantos otros, inclusive un amparo que tiene la propia Defensoría. Luego tenemos que en el 2018-2019, con la anterior administración, los haberes perdieron casi 20 puntos respecto a la inflación, 20 puntos de poder adquisitivo. Es más, 18-19, el actual presidente, entonces candidato, hizo parte de su campaña
señalando que iba a recomponer, iban a recuperar rápidamente esos 20 puntos, y habló inclusive de no bien asumiera cubrir ese desfasaje vendiendo las LELIQ. Claro. Llegamos a diciembre, no se vende la LELIQ, no se reajusta, se decreta la emergencia nuevamente. Es decir, se decreta lo mismo que ya se había decretado en 2016 con la anterior administración, que era la emergencia previsional. Y a partir de ahí es que estamos en esta situación donde los 3 trimestres fueron hacia la baja en los reajustes y obviamente no hay por qué dudar que en el mes de diciembre, ya que se extendió la emergencia hasta el 31 de diciembre, también vamos a tener un decreto de las mismas características hacia la baja, por lo cual, si sumamos el 26 más el 15 acumulado, estamos alrededor de un 38-40% de pérdida en estos 2 años y medio del poder adquisitivo del haber, por lo cual es indispensable la recomposición, porque inclusive hay sobre gran parte de lo que estoy comentando, más allá de los compromisos que los políticos asumen en campaña, que es casi natural en la Argentina no cumplirlos, pero al margen de eso tenemos la manda de la Corte de los 6 puntos del empalme, y tenemos el planteo de inconstitucionalidad de los 3 decretos de este año, y seguramente se va a agregar el 4º en diciembre. Así que tenemos hasta reconocimiento, la posibilidad de reconocimiento judicial de esta recomposición del 40 del cual estamos hablando. Claro, ahora vos fíjate, claro, sí. Perdón. No, quiere decir que, bueno, si hubiera aplicado la fórmula vieja se recuperaba un poco, no el 6%, se hubiera recuperado un 15%. Es decir, así, para empezar a hablar de nueva fórmula, habría que reajustar los haberes en más de un 40%, ¿no? Sí, más o menos. Claro. Que es más, para tenerlo en claro, estaríamos hablando de un haber mínimo de alrededor de 30.000 pesos. Tampoco es lo mínimo indispensable, es más, es lo que le pedimos en marzo al presidente, para que por lo menos lo pague por vía de excepción a los de la mínima, para que no tuvieran que salir a trabajar en plena cuarentena, como ocurrió, claro, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahora, Eugenio, siguiendo con este tema, ¿qué pasa con el tema ahora cuando se habla de moratorias? Si brevemente puedes explicar un poco cuál es tu posición con esto. Sí, mira, yo cuando te hacía este raconto, te señalaba 2 temas, 2 palabras. Una que era la palabra solidaridad, y otra que estaba relacionado precisamente con el criterio que se manejó en marzo de la segmentación de índices hacia la baja. ¿Y por qué estas 2 palabras? Porque en realidad preanunciaban lo que ahora conocemos que es la intención de una moratoria. Tenemos experiencia 2005-2014. Solidaridad, los que están en el sistema le pagan la deuda a los que llegan al sistema. Es decir, solidaridad entre necesitados. Claro. Trabajadores que no tienen trabajo ni pueden jubilarse, y los misérrimos haberes de los que ya están en el sistema, bancando vía el achatamiento, marzo, el achatamiento de la pirámide a los que entran. Esto ocurrió muy claramente y hoy se repite como criterio, porque si planteamos, como algunos lo hicimos, que la moratoria la financia el Estado, y el Estado nos dice,
nosotros no tenemos plata, porque es más, lo dijimos ya al declarar la emergencia previsional. Claro. Es decir, yo declaré la emergencia porque dije que no podía pagar. Y en el segundo decreto, en la extensión hasta diciembre, cuando se hizo en junio, ya había llegado el murciélago, entonces dijeron, y no puedo pagar ahora menos por la pandemia. Claro. Entonces, ¿quiénes van a pagar? Los que están en el sistema. Claro, claro. Es sacarle al que tiene poco para darle al que no tiene nada. Un criterio. Es la inclusión en la pobreza. ¿no? Claro. Distribuir la pobreza. Es bastante. Pasa mucho en el criterio que aplican estos gobiernos, ¿no? Eugenio, y ahora ya te saco de estos temas y vamos un poquito a los geriátricos y qué está pasando con los abuelos. Acá en la ciudad de Buenos Aires uno está viendo, espero no equivocarme, yo digo que todo lo vamos a conocer bien qué pasó al final de la pandemia, ¿no? Porque pasan cosas en algunos lugares que van las cosas bien, después vuelven a estar mal, y bueno, pero veo que la cosa está un poco mejor, pero que por ejemplo los viejitos, los geriátricos, siguen sin poder ser visitados por sus familiares. Creo que vos estás trabajando en eso. Así es, mira, hay algo objetivo que son las mediciones, si bien se esconden números, se subestiman. Ciudad de Buenos Aires y Primer Cordón están mejorando en la curva. En Ciudad de Buenos Aires, en forma sustantiva, se hizo el pico entre el 4 y el 6 de agosto y 3 semanas posteriormente en el Primer Cordón. Y bueno, la desgracia que sí se va extendiendo como una mancha de petróleo hacia el interior del país. Se habla mucho y se ve mucho, y hay que valorar el esfuerzo descomunal que está haciendo el personal de salud, tanto el de UTI como el de atención en general del agudo. Lo que se ve menos es el esfuerzo que está haciendo el personal de atención de crónicos, de los llamados geriátricos o residencias de larga estadía. Es un personal muy, muy sacrificado y que a su vez tiene un enorme estrés, porque ¿qué pasa? En la atención del agudo, la relación con el personal es de algunos días. Después van rotando las camas. Y ahora vas a ver por qué resalto esto. Con el crónico, la atención es de años. Por lo cual no solo hay un compromiso profesional, físico, sino hay un compromiso emocional muy grande, porque vos pasás a ser la familia sustituta y él pasa a ser parte de tu familia. Ergo que el estrés con que se vive la situación es permanente, es un personal muy mal pago, no está dentro de la carrera de salud. Tuvimos que hacer una gran fuerza para que se le reconozcan los 5.000 pesos. Y es un personal que, aún como está ocurriendo en la región que te estaba mencionando, están bajando los casos de agudo, es un personal que tiene que seguir trabajando al mismo ritmo siempre. Y así va a ser hasta que aparezca la vacuna. Estamos hablando a un horizonte, en el mejor de los casos, de 6 meses más. A su vez, la otra gran víctima es el adulto mayor. Hubo en el AMBA 38-40% del total de los fallecidos en internación geriátrica. Ahí insistimos mucho con los testeos. La ciudad de Buenos Aires empezó a hacerlos en forma masiva y sistemática dentro del personal de atención de agudos y de crónicos el 1 de junio, y se bajó del 38% a el 23% al día de hoy. En provincia de Buenos Aires está alrededor del 39% en el conurbano, con una curva totalmente
disímil entre distintos partidos del conurbano, ¿no es cierto? Ujú. Ahora bien, el tema que también tenemos que afrontar, que gran parte del estrés está dado porque estos adultos mayores hacen 6 meses que no ven a su familia. Ujú. Es más, los que fallecieron durante este periodo lo hicieron en soledad, tan siquiera sin ser despedidos o poder despedirse. Ujú. Lo que estamos tratando de ver las condiciones de trabajo, que se mantengan los saberes y reconocimientos a un personal que tenía pluriempleo al empezar la pandemia, porque ganaba muy poquito, Ujú. y que tuvo que dejar, que tuvo que quedarse con un solo lugar, y hoy está en lo material muy apretado. Y en lo que hace a la salud mental, con niveles de estrés supremos. Así que uno de los aspectos que inclusive vamos a tener en cuenta en un conversatorio con todo el país Ujú. es ese, y el otro gran tema es revincular a los adultos mayores con sus familias, Ajá. a través de sistemas que hoy están probados en el mundo, son seguros en términos de la bioseguridad, son protectivos tanto para el adulto mayor como para los familiares. Bueno, se necesita creatividad, diseño y muy poca plata para hacerlo. Simplemente la decisión, tenemos avanzados los protocolos, hechos los protocolos ya desde hace muchos meses. Necesitamos que el Poder Ejecutivo avale la decisión que pueden tomar las distintas jurisdicciones, Ujú. que son muchas las que quieren adoptarlo para revincular a esos pacientes, a esos residentes con su familia. Eugenio, hablaste del conversatorio, de paso contalo porque por ahí hay gente que está interesada en eso. El ¿Cuándo se conversatorio, hace? sí, ya hay más de 400 inscriptos, se hace el viernes 18 a las 18 horas, Sí. y lo único que hay que hacer es entrar a nuestra página, que es Gerontovida, y ahí inscribirse para que le llegue la dirección del Zoom un día antes, el día jueves, y ya participar directamente. Hay inscriptos de todo el país y de todas las condiciones, Ujú. Cuidadoras, médicos, enfermeras, familiares, adultos mayores. La idea es que participemos todos y que nos ayudemos entre todos y que hagamos valer los derechos del adulto mayor y de los trabajadores entre todos, porque es un sector que está muy olvidado. Vos fíjate que cuando se habla, inclusive en programas y demás, programas serios relacionados con el tema de la pandemia, el tema de internación geriátrica no aparece, y no aparece porque, primero, el geriátrico es como un paracaídas. Si vos tenés un paracaídas en tu casa, lo mirás todos los días y decís, ¿para qué tengo esto? Claro. Ahora, cuando se empieza a mover el avión, Claro. quisieras tenerlo a mano, ¿no? Claro. Son cosas que nos dan miedo, son cosas que tienen, alientan nuestras culpas, pero que son absolutamente necesarias en determinadas etapas y situaciones de la vida. Está muy claro. Bueno, Eugenio, yo la verdad que te agradezco por todo esto, pero no quería cerrar la nota sin antes, porque siempre nosotros estamos dando la imagen que vos das, es la imagen de la pelea, la imagen de luchar para que cambien las cosas con los adultos mayores, jubilaciones, con todo, y la verdad que uno va viendo, y sobre todo vos venís hablando en este programa y en otros desde hace muchos años, y no son muchos los logros, pero a mí me parece
que si hoy se testea mucho en la ciudad de Buenos Aires y se testeó mucho en los geriátricos y se logró eso que vos dijiste muy al pasar, bajar la mortalidad en los geriátricos del 35 al 23, del 38 al 23, del 38 al 23, esos 15, casi 16 puntos que se bajó, a mí me parece que esos son logros pequeños, pero que hay que tener en cuenta porque también uno necesita saber que algunas cosas se logran con tanto trabajo que lleva adelante la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de Boa, así que eso hay que decirlo también, ¿no? Sí, bueno, y mira, yo siempre pienso en algo que cuando éramos jóvenes repetíamos conforme el desastre que había hecho la dictadura. Decíamos, una vida no vale nada, pero nada vale más que una vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Y creo que sigue siendo aún hoy lo mismo, ¿no? Claro. No hay valor económico, pero es lo supremo. No, uno por ahí piensa, mirá, desde los micrófonos se venía hablando de testear de los geriátricos desde marzo, fines de marzo empezaste con este tema. Sí. Se logró que en junio recogieran en la ciudad del Guante. Bueno, no es para quedarse tranquilo, pero bueno, algo es algo. Así que te mando un abrazo grande. Lo mejor para vos, gracias por la entrevista. Bueno, y lo esperamos a todos el 18 a las 18.